Muy buenas queridos amigos de la tinta o amantes de la tinta bajo la piel. Aquí estamos empezando el primer capítulo, por decirlo así, de historias de tinta. Antes quería mostrarles un poquito mi espacio de trabajo que tengo aquí en Berlín, de mi rinconcito, con recuerdos de convenciones, de viajes, regalos de algunos amigos tatuadores. Aquí les muestro los lanyards de todas las convenciones en las que han invitado, participado, tanto como expositor como jurado. Bueno, algunos amigos me sugerían cosas con las cuales empezar el canal. Ustedes saben, siempre hay diferentes ideas que están súper buenas, en verdad. Hay sugerencias para hacer un día de cómo hacer una máquina artesanal o hechiza, como le decían en Chile, o taleguera, como le dicen en España. El- pero quería empezar como por el principio. ¿Qué me llevó a dedicarme a este oficio? Que este año cumplo 30 años en él. Y compartir con ustedes un poquito de esa parte de mi historia. Y que más de algunos amigos que también estarán siguiendo el canal se sentirán ahí parte de ese proceso y que vieron también esos pasos que di pequeñitos en su momento con máquinas totalmente autogestionadas y que llegaron a esto, a lo que estoy aquí viendo, miren, mi espacio de trabajo. Así que el principio sería mi tema con el tatuaje viene desde súper chico, súper pequeño, porque mi abuelo, que en paz descanse, el señor Mario Muñoz Vergara, él llevaba tatuajes, él llevaba varios tatus y era súper divertido verlo a él tatuado y yo le preguntaba qué significaba cada una de las cosas y por qué las tenía y todo. Y él siempre me decía que cada marca en la piel que él llevaba era una historia. Y eso me marcó un montón. Que era una historia. Imagínense, ya era chico. Disculpen, estoy aprendiendo a utilizar este cacharro. Eh, que él iba contando una historia acá en su piel y yo era pequeño y para mí fue como un en mi cabeza de que uno podía contar una historia y marcarla para siempre. Entonces desde ahí para mí el tatuaje no era solo una mera decoración, sino que era como información que uno dejaba en la piel para siempre y que no se podía quitar porque él me lo decía, si tú te hacías una de estas cosas, nunca más van a salir. Y él incluso me mostraba que tenía un nombre de una novia que tuvo, se llamaba María, lo tenía en el brazo en el interior, hecho así a pura aguja nomás y palillo, quizás sería en la técnica en esa época más primitiva. Y, y él me dijo, pero tú sabes que tu abuelita se llama Elena y su segundo nombre no es María. Y yo le dije, uff, sí, claro. Y él me decía, pero yo no me lo quito porque es parte de mi recuerdo, decía. Y esto queda aquí para siempre. Y yo, oh, vale. Y llevaba él un timón en el otro brazo, en el antebrazo por fuera, y llevaba una virgen, me acuerdo también. Porque él había estado en la Armada en Chile. Él fue infante marina. Y contaba varias anécdotas también con respecto a eso, que no vamos a meterla ahora al caso, porque si no sería para largo. Entonces desde pequeño siempre vi eso como dentro de mi familia, como súper interesante. Y lo loco de todo es que se saltó una generación porque mi papá era lo opuesto a eso. No le gustaban los tatuajes, consideraba que la gente que llevaba tatuajes era gente, por ejemplo, delincuentes, que andaban metidos siempre en problemas. Entonces él me llevaba a lo contrario siempre con su forma de pensar. En cambio, yo cada vez que veía a mi abuelo, yo decía, pero si este hombre no es un delincuente, es súper interesante, contaba historias súper interesantes. Le encantaba el tango, me acuerdo. Tenía muchos discos de vinilo, pero montones, y leía mucho el viejo, me acuerdo. Le encantaban las novelas de western. Se comía los libros el viejo.
Y mis vacaciones de infancia en su casa siempre fueron en verano, los meses que tenía de vacaciones me mandaban con mis abuelos, mi abuelo y mi abuelo. Y él en vez de hacerme ver tele, me hacía dibujar. Veía que a mí me encantaba el dibujo. Me acuerdo que pescaba unos papeles grandes, me pasaba unos bolígrafos y me decía, dibuja. Y yo le decía, ¿qué dibujo, abuelo? Y me decía, lo que quiera. Y de repente él me veía que yo tenía una letra, está claro, de niño, pequeño, muy básica. Y el hombre empezó a... Bueno, él había tenido muy buena escuela, muy buena colegiatura de la época que enseñaban a hacer caligrafía. Y él me empezó a hacer como ejercicios de caligrafía. Y era súper chico, imagínense, tendría como mucho, 8 9 años. Y ya el hombre me estaba enseñando a hacer caligrafía, que hasta el día de hoy se lo agradezco porque me ha salvado. Muchas veces en algunos trabajos en tema de tatu, directamente he hecho freehand, caligrafía, letras cursivas y esas cosas, y se lo agradezco a él porque me abrió la mente a eso. Y hasta el día de hoy, incluso a mis aprendices, cuando he trabajado en otros sitios, siempre les recomiendo porque ayuda muchísimo al pulso, al flow de la mano. Y ahí me quedó eso siempre grabado. Después pasaron los años y llegó la adolescencia, como todo. Andaba en esa época con todo el tema punk rock y que era lo que más me gustaba. Escuchaba mucho punk rock en español y también en inglés. Y dibujaba harto, todo con mi temática eso. Y justo en esa época estaba entrando también al Liceo Experimental Artístico, que también para mí fue otra revolución más. Y en una fiesta, por decirlo así, juntamos con unos amigos en una casa, llegó un grupo de chicos de Argentina. Y estos chicos de Argentina, dos de ellos creo que tatuaban, pero había uno que siempre recuerdo más, que le decían el diablo. Este tipo, de repente fue la primera vez que veo trabajos en colores, porque en Chile en esa época los tatuajes no pasaban a ser más, estoy hablando de comienzos de los 90. No había más que tatuajes en negro, incluso casi azulino, porque muchos eran de tinta china, de frasquitos de estos que vendían, me acuerdo, de tinta china, o algunos se hacían su propia tinta, o con carbón vegetal, o incluso con la pila del carbón de la pila. Pues eso sí que era tóxico, me acuerdo de ver gente con unas infecciones. ¡Guau! Y también en mi barrio había escuchado hablar de un chico, que no sé si todavía estará, que le decían el Inuk, o es su nombre, Inuk. Y aparte un chico súper talentoso, dibujaba increíblemente. Siempre que lo vi sus dibujos, sus ilustraciones, era increíble. Estamos hablando de un chico de Pobla, de barrio, de villa, como dirían en Argentina. Y este chico, el Inuk, trabajaba solo a pulso en esa época, me acuerdo, con aguja amarrada a un bolígrafo, quemado en la punta y amarrado con hilo. Pero aún así ha sido unos trabajos que a mí me decían. Pero fue cuando vi estos chicos argentinos cuando descubrí los tatuajes hechos a máquina. Que se podían hacer a máquina, que se podían hacer en color. Para mí eso fue como, ¿qué? ¿Tatuajes en color? Si solo he visto tatuajes en negro. Ni siquiera vi intentos de color porque era imposible conseguir los pigmentos, las tintas para hacerlo. Y a estos chicos yo les mostré mis dibujos y me dijeron, ¿y por qué no aprendes a tatuar? Y le dije, ¿cómo se hace eso? Y ellos se tomaron su rato, sacaron un motorcito, un radio, y delante mío, con un portamina, una aguja de coser, hicieron una máquina. Y me dijeron, con esto. Y dije, wow, ¿y esto cómo funciona? Pues pescaron, me acuerdo que ni siquiera un transformador en esa época, lo hicieron con unas pilas, hicieron como si fuera la fuente de alimentación y empezaron a marcarse cosas en el momento. Así, y dije, wow, memoricé bien cómo hacer la máquina y llegué a mi casa buscando un juguete mío, le saqué el motor, que era un autito de juguete que andaba por ahí, que encima estaba estropeado. Usé la carcasa de donde se ponían las pilas y me hice mi primera máquina con un portamina y una aguja de coser. En eso me hago yo mi primer tatu, que todavía lo tengo por aquí, ya lo mostraré en algún momento. Y fue una hada de anarquía, como andaba metido en todo el rollo punk rock, y dije, me voy a hacer una anarquía, y me la hice en el dedo. Me dolió un montón porque no sabía cómo pinchar, no sabía cómo hacer nada de eso,
estaba experimentando conmigo mismo. Y en esa se lo comento a un amigo que ahora vive en el norte de Chile, que es el Helio. Le dije, Helio, me hice una máquina de tatuar. Y él me dice, tatúame. Y dije, ¿en serio? Yo nunca he tatuado. Me dijo, tatúame. Pues ahí improvisé un diseño con un lápiz pasta, se lo dibujé directamente en el brazo y le empecé a tatuar las líneas. Incluso voy a ver que él me mande las fotos y las subiré en algún momento para decirle que es cierto esto. Y creo que ese fue mi primer tatuaje que hice yo a una persona, por decirlo así, porque antes me lo hice a mí mismo, pero a otra persona fue a él, fue a Helio. Y lo loco de todo es que en el proceso se nos acabó la pila y no hallábamos cómo acabar el tatuaje, y así que lo tuvimos que acabar a pulso. Directamente aguja, unos palitos, hilo y a pinchar. Y todo esto haciéndolo con una tinta china que compramos en un bazar cerca de la casa y tiramos para adelante. Y desde ahí yo creo que nunca más paré. Al poco tiempo, como me gustaban mucho los Misfits, eh, saqué el diseño del Skull de Misfit y me lo hice en el brazo a mí mismo. Me hice el stencil, aprendí cómo hacer el stencil, nos explicaron ahí unos amigos también de cómo lo hacían, que era con un papel vegetal o papel diamante, le decíamos en Chile, con lápiz pasta, y en el cuerpo utilicé desodorantes esos que tenían alcohol. Y ahí me hice la calca y mirándome al espejo me tatué. Imagínate, estoy hablando de con 15 años y me hice ya mi primer tatu, por decir de verdad. Sangraba como si me hubieran degollado porque era con una single needle, una sola aguja. Pinchaba, a veces veía un montón de huecos sin pintar y volvía y volvía. Y todo esto sin el consejo de nadie. Nadie en esa época te explicaba muchas cosas. No existían tutoriales como hoy, que yo me meto ahora en internet y quiero saber alguna cosa de cómo pinchar o cómo hacer un relleno. Ahora sí. Bueno, me faltó por terminar, porque justo se me acabó la memoria del teléfono, me lo estoy grabando todo desde mi teléfono. Me faltó por acabar la historia del tatu que me hice a mí mismo, que dije que yo estuve sangrando ahí como un desgollado, y me hice el tatu, y bueno, después de terminarlo no sabía cómo cuidarlo. Tengan en cuenta que en esa época no había por ahí información, ni qué crema utilizar, ni nada. Y cuando podía encontrar algún amigo y le decía, oye, ¿cómo me cuido esto? Y uno me decía, mira, lávatelo con jabón. Me lavaba con jabón y el tatuaje todo seco, seco, pero seco, así unas costras. Pero me lo lavaba para evitar que se ensuciara más y pudiera darme más problemas. Y decía, ¿qué crema utilizo? Y otro me decía, mira, utiliza aceite emulsionado que es para el cuerpo de los bebés. Eso es lo mejor. Eso como tenía perfume me irritaba de una manera. Y nada, así que fue bastante accidentado el tatu, aguantó, sí, quedó. Y después con los años al final me lo acabé cubriendo, porque se había terminado ya de juntar todo, como cuando uno deja muy poco margen entre tinta y piel, se acabó casi juntando, se veía un borrón. Igual y se identificaba como el Skull de Misfit, o sea, cuando que él lo veía decía, wow, el Skull de Misfit, qué vieja escuela. Y era gracioso. Lo tuve lo que más pude, después vino un tatuador de Chile por aquí, de visita, y él se ofreció a cubrírmelo. Lo cubrí y de ahora hace poco, ahora que voy a cumplir los 30 años en el tatu, iba con mi hija escuchando Misfit en el auto a casa, de camino a casa, y empiezo a ver a mi hija que cantaba las canciones de Misfit. Mi hija tiene 15 años a todo esto, la misma edad que cuando yo empecé. Y ella empezó a cantar canciones, así que me decía, papá, ponme tal canción que me gusta. Y yo, ah, vale, también le coloqué Dancing, también le gusta mucho Dancing, pero fue con una canción de los Misfits. Y yo le dije, ¿sabes, hija, que esta era mi banda preferida cuando tenía tu edad? Y la escuché y me había tatuado yo el logo, el skull de Misfits. Y, y mi hija dijo, oh, ¿y dónde está? Y dije, yo ya lo cubrí, pero era pequeño cuando me lo hice, no te acordarás. Y, y llego, le digo a ella, ¿sabes qué? Me lo voy a tatuar. Y dice, ¿qué? Sí, me lo voy a volver a hacer, pero bien hecho. Ahora ya con técnica bien hecho. Y llego acá al estudio y justo viene llegando el personaje que me lo hizo, que está allá al fondo. Está allá al fondo, le dejo para allá. Ese mismo. Y es un amigo italiano, fue mi aprendiz y ahora está trabajando aquí. Se llama Luca.
Y le digo a Luca, oye, sabes que yo me quiero hacer el Skull de Misfit. Así que a ver cuándo puedo hacerme. Y dice, ¿te lo querés hacer? Te lo hago ahora mismo. Tío, no perdió ni en 5 minutos, tenía preparada la mesa, las agujas, todo y me tatuó el Skull de Misfit. Así que vuelvo a mi cuerpo el Skull de Misfit. El primer tatuaje, por decirlo así, grande que me había hecho para la época, lo tengo ahora y otra vez en mi espalda. Así que lo recuperé. Pues nada, amigos, esa era la parte que me faltaba. Ahora seguimos hablando. La verdad que fue bien divertida la primera experiencia. Dieron ganas para seguir haciendo más y más tatú a los amigos. Eh, Me empecé como a concentrar más en querer aprender técnicas de dibujo para poder llevarla al tatuaje. Incluso en el experimental hablaba con mis profesores y muchas veces ellos me preguntaban a qué me quería dedicar cuando termináramos de estudiar en el liceo o la secundaria. Y en ese momento mi frase bien seguro siempre fue quiero tatuar. Y en ese momento no era considerado ni siquiera un oficio, por lo menos en Chile, era algo muy underground. Habían estudios de tatu, me acuerdo, en algunas partes de Santiago, había un par en Providencia en esa época, estaba Tatu 2001, que lo tenía JL. Habían algunos muy como escondidos. Había uno que le decían Cheche, me acuerdo también, que estaba en la Plaza Brasil en esa época. Y estaban también los que tatuaban en el persa del Santa Lucía, me acuerdo, en Santiago. Y ahí habían varios nombres míticos, Pijama, Giordano, habían varios. Y en la quinta región habían muchos más, estaba el Beni, había montones. El Bicho en Santiago también, que después pasó a llamarse Polaco, que por cierto fue uno de los primeros estudios que visité siendo muy crío, fue a El Bicho. Fui ahí cuando estaba en el Eurocentro y llevé mis dibujos también y él me dijo, si tú me llenáis un cuaderno de dibujos, yo te doy una máquina y te explico cómo tatuar. Y yo dije, wow, que le tenía que llenar un cuaderno con dibujos. Eso me puse a dibujar como loco. Pero algo pasó que cuando terminé el cuaderno, fui al Eurocentro otra vez para encontrarme con él y me habían dicho que se había ido de ahí hace un tiempo. Bueno, fueron cosas del destino. Después con el tiempo nos volvimos a reencontrar y conversamos y le conté esa anécdota y él se rió y me decía, era y tú, y se acordaba de mí. Y siempre se acuerda él de mí de que yo trabajaba en ese tiempo como comerciante ambulante en Santiago de Chile, como crío cuando no tenía trabajo, estaba de vacaciones por el colegio. Me buscaba la vida desde vender helado, me acuerdo, estaban los chocopanda, estaba el chocopiña, no, el piña panda. Bueno, muchos amigos que me conocen de esa época se acordarán de eso. Me buscaba la vida como fuera. Nunca me gustó estar sin un peso en los bolsillos, como decimos allí. Pero siempre buscándome la vida de forma honrada, nunca me metí en lío. Así que eso también se lo agradezco a mis viejos que me enseñaron eso. Y nada, pues queridos amigos del mundo de la tinta bajo la piel, espero que este ratito que dediqué para hablar un poquito de mis comienzos eh, deje alguna huella en algunos que también estuvieron en esa anécdota, en esa parte, o se sientan identificados. Me gustaría que también dejaran algún comentario y pudieran ver si de repente tienen material fotográfico de esa época. Sería interesante el que se acuerden cuando nos pinchábamos en las casas con nuestros materiales precarios. Y poquito a poco quiero ir hablando más de esto, de cómo fue evolucionando, cómo llegó la primera máquina, que eso es muy curioso, también es una historia bastante curiosa, ¿eh? Porque la persona que me consiguió esos materiales estuvo hasta en titulares de la prensa chilena en su día. Así que puede ser interesante para la siguiente historia. Nada más que decir que dar las gracias para la gente que se ha suscrito y por favor suscríbanse. Y como dicen lo de apúntense en esa campanita que siempre aparece.
y para seguir poniendo más material y lo que se les ocurra, que quieran que hable, no solo hablar de anécdotas de mis comienzos, también puedo ir hablando cosas de convenciones. He estado en varias convenciones y si quieren algún día que haga un video de eso, cómo planeamos las convenciones, cómo lo hago. Nada más que escribir y les muestro cómo se hace de normal. Ya creo que mucha gente puede encontrar tutoriales por ahí, pero espero mi sistema les sirva a más de alguno. Nada, solo eso, dar las gracias. Esperemos que esto siga creciendo. Este es mi estudio, Chile Hot Inn en Berlín. Y que corra tinta a raudales y que nunca nos falte. Adiós, muchísimas gracias por todo.